pues te cuentan cosas muy importantes. Sí, algo sobre la historia del cementerio también, ¿viste? Claro, Eso está bueno, porque por lo menos te podés guiar. Hay otros cementerios que hemos visitado que no tenían nada. No sabíamos nada, completamente nada. Tendríamos que estar preguntando, más o menos guiándonos, averiguando de algo. Y la verdad que acá, eh, a pesar de los años que tiene y la antigüedad que tiene el cementerio, se mantiene. eh, la, la dirección es muy buena. eh, la señora que me atendió, María, muy buena persona, sinceramente muy buena persona, la verdad. eh, Muy lindo lugar. dice. Fue uno de los más entusiastas, constantes y antiguos propulsores de la radiocomunicación telefónica entre aficionados en el continente, fundador y capitán de la conocida Rueda del Oeste, una de las más grandes asociaciones de radiodifusiones de América. Mientras tanto, Bueno, mira, dice Miller John. John Miller nació en Elgin, Escocia, en el año 1787. Fue uno de los primeros que tomó carta de ciudadanía de nuestro país. Fundó una estancia en Cañuelas que llamó la Nueva Caledonia. Instaló un saladero en la margen del este de Riachuelo, en sociedad con Mariano de Escalada. Introdujo en la Argentina el primer toro puro de raza Shorton. El toro importado por Miller fue Tarquino, un hermoso ejemplar colorado un poco blanco de raza Shorton o Durán, mejorado de condiciones zootécnicas notables y gran precocidad, que adquirió por intermedio de firma Hallett y compañía en Inglaterra en 1836. Hay historiadores que señalan su llegada de 1827, otros en distintas fechas de la década del 1830 y por último otros se establecen en años posteriores. Es re interesante lo que dice. está bueno porque Te explica, te para explica. que uno entienda lo que Sí, estás viendo. te explica, eso está muy bueno. Acá hay uno que dice Francisco Drummond. Francisco Drummond nació en 1803 en Dundee, Escocia. Murió heroicamente el 8 de abril de 1827 en el combate naval de Monte Santiago durante la guerra contra el Imperio del Brasil. Con el grado de sargento mayor de marina, integró la cuadrilla al mando de Guillermo Brown, capitán del Bergantín Independencia. Parte de la flota patriota quedó varada y recibió el fuego enemigo. La orden del almirante es prender fuego a los barcos para que estos no caigan en manos adversarias.
Drummond y otros marinos decidieron continuar el combate a pesar de la superioridad numérica del enemigo y de la poca munición con la que contaban. En un acto de valentía, Francisco buscó municiones en otros barcos. Al pisar la cubierta de la galeta, Sarandí es alcanzado por el tiro de un cañón que lo hiere mortalmente. He cumplido mi deber y muero como un hombre, dijo. Fueron las últimas palabras de este muchacho de 24 años que había conquistado el corazón de Lisa, la hija mayor del almirante, con quien se iba a casar finalizada la guerra. Thomas Bridges nació en Bristol, Inglaterra, y en el 1856 George Dispar, su padre adoptivo, se traslada a las Islas Malvinas a hacerse cargo de la misión anglicana. En esos años Tomás comienza a aprender su lengua, luego escribiría un diccionario de 30.000 vocablos. En 1870 se traslada a Ushuaia junto a otras familias inglesas y yamanas que habían vivido en la misión de las islas, las Malvinas, convirtiéndose así en la primera familia de europeos en vivir permanentemente en Tierra del Fuego. Y después, en 1884, el gobierno argentino envía la primera expedición a Tierra del Fuego, estableciendo una delegación de prefectura en Ushuaia, donde se hallaba la misión Tomás Bridges. Acepta la soberanía e iza la bandera argentina y recibe la ciudadanía y una donación de tierras de 20.000 hectáreas. Alexander Watson Hutton, el padre del fútbol argentino, nació el 10 de junio de 1853 en Glasgow, Escocia. En 1882 llega a la Argentina y fue contratado como director del colegio St. Andrews Scotch School, donde ejerció durante 2 años. Hutton asistía a incluir el deporte, en especial el fútbol, como parte fundamental de la actividad pedagógica de la escuela. El 2 de febrero de 1884 funda el Buenos Aires English High School. El 29 de febrero de 1893 funda la Argentina Asociación Fútbol League. En 1898 Watson fundó el Club Atlético English High School, renombrado en 1901 como Alumni Athletic Club. Obtendría 10 campeonatos hasta que finalmente se disolvió en 1911. Fanny Haslam era la abuela inglesa de Jorge Luis Borges, quien fue una gran influencia para él. Y ella había viajado desde Inglaterra en 1868 a sus 26 años, invitada por su hermana Caroline, casada con un italiano, Giorgio Suárez. Vivía en Paraná. Fanny se casó con el coronel Francisco Borges y se fueron a vivir a la guarnición militar de Junín. Después de 4 años en el Fortín, donde tuvo a su hijo mayor, Fanny volvió a Paraná y a casa de su hermana, a tener a Jorge Guillermo, el padre del escritor, cuando muere Francisco en la batalla de La Verde, en noviembre de 1874. Fanny tenía 32 y decide dar pensión a las maestras estadounidenses que llegaban a la provincia. Los hermanos Samuel Bute, 1844-1921, y Arturo Bote, 1861-1936, fueron en el siglo XIX los más prolíficos productores de álbumes fotográficos, de vistas y costumbres de la Argentina. También fueron quienes más provincias abarcaron en expediciones fotográficas emprendidas por propia iniciativa o por encargo.
de modo que su obra refleja mejor que la de otros fotógrafos por los cambios profundos, producidos en el país con mayor o menor vigor, según las regiones durante los últimos 20 años de esa centuria. Ay, ¿puedo grabar los violitos? Ahí Andrea estaba derrotando a algunos de las personas que son importantes, que se encuentran aquí, históricos, descansando en paz en el cementerio, sobre algo de la historia de nuestro país. Dice sepulcro Carlos Edgar Dickinson, Uruguay y Argentina. La historia de la goleada en la cancha de Albión. El primer partido reconocido oficialmente entre los seleccionados de Argentina y Uruguay. Se jugó en Montevideo el domingo de 20 de julio de 1902 y ganaron los del Celeste 6-0. Lo curioso es que los de Celeste eran en realidad los argentinos, que jugaron con camisetas de ese color, mientras que los uruguayos lucieron camisetas azules con una banda blanca en diagonal. ¿Qué dice sobre el coronel? Dice Juan Bautista Tor, 1807-1885, que fue uno de los tantos marinos extranjeros que llegaron al Río de la Plata y abrazaron la causa libertadora argentina. Nacido en Nueva York, conoció el mundo navegando desde muy chico. Cuando finalmente se asentó en Buenos Aires, con solo 19 años, se alistó en la escuadra del almirante Guillermo Brown en plena guerra del Brasil. También participó en la defensa de Patagones, donde cobró gran notoriedad por su valentía, ganó y perdió batallas. Quedó herido y cayó preso del enemigo también. El monumento para honrar a los hombres y mujeres del Commonwealth británico que murieron en las guerras mundiales. ¿Se trata del monumento este? Claro, para memorizarla a ellos, a los... Para honrar a los caídos. Claro.
Langley Charney nació en Quilmes en el año 1920. Murió en Andorra el 3 de junio de 1982. Charney, piloto argentino héroe de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Caballero Negro de Malta. Tras numerosas misiones, fue destinado a la lejana Sri Lanka para participar del Frente del Sudeste Asiático. Tras la guerra, continuó en el Royal Air Force hasta 1970, cuando se retiró con el grado de coronel. Acá ya hacen sus restos. El cementerio británico de Buenos Aires, proyectada por el arquitecto inglés Sidney Follett. El estilo de la iglesia es neorrománico, con las típicas referencias rurales inglesas a las que se suman algunos detalles Art Deco. Se inauguró en 1942, realizada con ladrillos a la vista, como se ve, colocados con impecable precisión. La obra tiene un techo revestido con madera de roble, posee una cripta subterránea de gran valor patrimonial y afectivo para la comunidad, debido a que allí descansan los restos de muchos voluntarios a las dos guerras mundiales. En la cripta también se preservan dos placas con los nombres de voluntarios a ambas guerras. En 2010, el decreto 525 declaró nuestra capilla como Monumento Histórico Nacional. Lugares de interés general. War Memorial. El Monumento a los Caídos recuerda a casi 900 voluntarios de la comunidad británica que fueron como voluntarios y dieron su vida en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Inaugurando en 2016 las iniciales al lado de cada nombre, forman que armas de las Fuerzas Armadas Británicas participaron. Bueno, seguimos recorriendo algo de la historia británica y argentina a la vez. Alfred Dougal, emprendedor voluntario durante la Primera Guerra Mundial, publicista y pionero de la radiodifusión argentina. Fue dueño de Radio Excelsior y compraría el periódico El Estándar del 20 de abril de 1939. Luego de atravesar diversas dificultades, el periódico cierra definitivamente su edición en 1959. Su radio, su creación Radio Excelsior, fue la última estación de radio en ser expropiada en agosto de 1949. A los 18 años emigró a nuestro país. Durante los primeros tiempos, empleado en una casa de comercio, recorrió el territorio de la República. Adquirió así no solo el conocimiento de la geografía, sino el del estado social y económico del país, así como el de las necesidades de sus habitantes. Establecido por su cuenta en 1905 en un modesto negocio de librería ubicado en Chacabuco 355, pronto lo transformó en editorial, con el propósito de mejorar los materiales didácticos de su tiempo y producir innovaciones para ello. Eligió sus primeros autores entre los docentes de mayor prestigio. Luis
Stanislavski nació el 21 del 4 de 1903. Director, guionista y crítico cinematográfico, trabajó para el diario La Nación como crítico de cine, por lo que fue enviado a Hollywood, donde conoció a figuras tales como Antoine de Saint-Exupéry, Greta Garbo y Marlene Dietrich, quienes influyeron fuertemente sobre su arte. Su primer film, Sombras, realizado en 16 milímetros, se filmó en 1936 y fue un ícono del cine mudo por la sofisticada composición visual de sus imágenes. Algunos de sus éxitos más destacados fueron La Fuga, protagonizada por Tita Merello, Nini Gambier y Santiago Arrieta; Nace un amor, Puerta cerrada, con Libertad Lamarque y Agustín Ilustra; Las casas de recuerdo, Los ojos más lindos del mundo, La dama duende, El Fausto criollo y Las ratas; Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, Premio Konex del Platino de 1984. ¿Eso está todo en un video? John Chuck Ford. El reverendo John Chuck Ford nació el 17 de junio de 1823. Falleció el 29 de marzo de 1870. Fue capellán inglés en la iglesia anglicana San Juan Bautista en Buenos Aires, de 1854 a 1870. También fue el primer gran maestro provincial de la masonería inglesa en Argentina, 1862-1868. Richard Black Newton nació el 15 de marzo de 1801 en Londres. Corría el año 1845 cuando Newton introduce el primer alambrado en la Argentina. En su estancia a Santa María, cercana a la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. La llegada del alambrado marcó un antes y un después de nuestra campaña, apareciendo la figura del alambrador, una nueva clase de trabajador rural. Los puestos se poblaron de montes y frutales, comenzaron así la mestización y los apareamientos selectivos en vacunos, yaguarizos y agüinos. Surgieron los potreros con cultivos, facilitaron las tareas rurales y, lo que fue aún más importante, la propiedad de tierras y ganados comenzó a ser una realidad para el hombre de campo. Fue uno de los fundadores de la sociedad rural argentina.